El presente video corresponde al primer video del curso de física de grado octavo de la institución educativa Piloto Simón Bolívar. El video está relacionado con la explicación de la temática relacionada con vectores. El objetivo de la guía entonces va a estar encaminado en que los estudiantes interpreten qué son los vectores. Para empezar la guía, en la parte de la temática, entonces explicamos que existen dos tipos de cantidades físicas. Unas se llaman escalares y otras se llaman cantidades que se llaman vectoriales. De esas cantidades escalares, uno puede interpretar una cantidad escalar cuando tiene un valor numérico, 5, 10, 15, 20, o un valor simbólico, por ejemplo A, B, C, D, un valor numérico o valor simbólico y una unidad de medida. En la guía presentamos varios ejemplos de escalares. Tenemos por 5.5 kilogramos, que corresponde el valor numérico a 5.5 y la unidad de medida kilogramos. Cuando hablamos de 5.5 kilogramos hablamos de unidad de masa. La masa está en kilogramos. Cuando hablamos de 2.7 segundos, pues hablamos de unidades de tiempo. Entonces el tiempo es una cantidad escalar y la masa es una cantidad escalar. La temperatura también es una cantidad escalar, 400 grados centígrados. Y el último ejemplo que representa la longitud también es una cantidad escalar, longitud. Entonces el escalar necesita de un valor numérico y de una unidad de medida. Para el caso de los vectores, tiene las anteriores características, es decir, tiene valor numérico, que ese valor numérico me va a representar algo que se llama la magnitud del vector, la magnitud o el módulo. Tiene un sentido que va a estar dado a través de una flecha y tiene una dirección. Esa es la característica de el vector. También tiene unidad de medida, porque la unidad de medida me define qué tipo de cantidad física es. El vector entonces se puede representar a través de geométricamente de una flecha. Entonces la flecha me indica el sentido, la flecha, la cantidad que hay desde donde empieza el vector, que se llama posición inicial, hasta donde termina, la longitud, desde donde empieza hasta donde termina, se conoce como módulo. El módulo es la medida entre la posición inicial y la posición final. La dirección va a estar dada con un ángulo. Entonces en la figura se representan todas las características del vector. El vector entonces se caracteriza porque tiene módulo o magnitud, tiene sentido que me lo da la flecha y tiene dirección que me lo da un ángulo. Dependiendo del sentido, entonces uno puede tener vectores, por ejemplo, que vengan hacia la derecha, un vector digamos B, podemos tener un vector C hacia la izquierda, por decir algo. Tenemos un vector hacia arriba también, por ejemplo, un vector C y un vector hacia arriba, por ejemplo, un vector D. Y así sucesivamente, también podemos tener una inclinación hacia abajo, un vector E, etcétera, etcétera, dependiendo de las características que nos dé el enunciado. La magnitud del vector, repito, corresponde a la distancia que hay entre la posición inicial y la posición final. El sentido me lo lo relacionamos con la flecha y el ángulo lo relacionamos con el ángulo. Fíjense que he colocado una flecha en la parte superior. Es decir, si tenemos la letra A solamente, esto me representa la magnitud del vector. Si tenemos la letra cualquiera que sea, pero con una flecha en la parte de arriba, esto me corresponde a el vector. Siempre que veamos esta notación, si no hay flecha, corresponde a la magnitud del vector. Y si hay una flecha en la parte superior de la letra, entonces me indica que es el vector. Eso está relacionado en la guía en este sector, donde dice que el vector se coloca una flecha en la parte de arriba, pero si no tiene flecha, entonces se llama magnitud.
Dentro de la guía, la segunda figura me define características de vectores que tienen el mismo módulo o la misma magnitud. Fíjense que la distancia que hay desde donde empieza el vector A hasta donde termina el vector A aparentemente es la misma magnitud desde donde empieza el vector B hasta donde termina el vector B. Lo mismo para C, empieza C por acá y termina por acá. Entonces, la magnitud de C es igual a la magnitud de B y es igual a la magnitud de A. Pero las direcciones que están indicadas por la flecha son diferentes. Entonces, esta gráfica corresponde a magnitudes iguales de los tres vectores, pero sentido diferente porque la flecha está apuntando de forma diferente. Entonces los tres vectores tienen la misma magnitud, pero sentido diferente. Uno puede tener una gráfica en la cual tenga, en vez de magnitudes iguales, tenga magnitudes diferentes y en vez de sentidos diferentes, tenga sentidos iguales. Por ejemplo, la gráfica que presento después. El vector B y el vector A tienen la misma dirección, pero fíjense que tienen magnitud diferente. Tienen la misma dirección. Van hacia la derecha los dos vectores, el vector A y el vector B. El vector C tiene dirección contraria, como se nota, porque B viene a la derecha, pero C viene a la izquierda. Entonces uno puede tener vectores que tengan la misma dirección, pero como se nota A y B, A en magnitud es diferente a la magnitud de B. Recuerden que si no tienen flecha, entonces hablamos de magnitud. Para el caso de la figura número 4, pues se nota que tienen sentidos diferentes y valores de magnitud igual. Misma magnitud, por ejemplo, misma magnitud, pero sentidos diferentes, ¿no? La flecha apunta en direcciones diferentes. Para terminar la guía nos representan el sistema cardinal, esto ya lo verían en algún curso. Hacia el norte significa hacia arriba, por ejemplo. Si tenemos hacia abajo, pues sería al sur. Si es a la derecha, entonces tendríamos el este hacia la derecha. Y entonces uno puede tener un vector que se caracterice por lo que sigue ahora. Por ejemplo, puedo decir que quiero dibujar un vector A que tenga, por ejemplo, 3 unidades y que sea hacia el sur. Si yo quiero dibujar ese vector, entonces tendría que, primero si va hacia el sur, pues entonces lo dibujo hacia abajo. La flecha debe ir apuntando hacia abajo porque es el sur. Este sería mi vector A. Y 3 unidades significa que, pues entonces le hago una escala y empieza donde en la parte superior y termina en la parte inferior con 3 unidades. Otro vector, digamos que queremos dibujar un vector que tenga 4 centímetros y que sea, digamos, al oeste. Al oeste significa que vendría hacia la izquierda. Entonces mi vector en este caso sería de esta forma. El vector B hacia la izquierda. ¿Y de cuánto valor? 4 unidades, ¿no? 4 centímetros. 4 centímetros. Mido en la regla 4 centímetros y este sería mi vector B. ¿Todos los vectores B tienen esa forma? No, eso depende de cada uno de los problemas. ¿Todos los vectores A tienen la forma hacia abajo? No, eso dependería de las características de cada ejercicio. En las actividades que queremos representar, entonces en una primera parte de la actividad pues les habla de cantidades escalares y vectoriales y en una segunda parte entonces les dice que dibujen diferentes vectores. Por ejemplo, el vector A dice que tiene 3 centímetros, dirección vertical y hacia arriba. Entonces lo dibujo rápidamente, por ejemplo, ese vector A. Este vector A que aparece en la actividad. Hacia arriba, o sea, al norte y tiene 3 unidades. Entonces hago una escala y digamos que este sería mi vector A. Y así sucesivamente tengo otros vectores. Después les hablan de señalar cuáles son iguales o cuáles tienen sentidos diferentes. Para terminar la explicación de esta guía se les va a anexar un text como actividad evaluativa.